Shalom, shalom, bienvenidos a la palabra de Yahweh, a nuestro podcast de cada semana, Palabra al Día. Hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre una porción bíblica que nos llama a reflexionar, como de hecho toda la escritura lo hace. Pero en estos tiempos tan llenos de violencia, tan llenos de maldad, es importante que a diario podamos poner ante la presencia de nuestro amado Padre Celestial peticiones con referente a que toda esta maldad que estamos viendo, de la cual somos testigos, pueda disiparse, pueda llegar el momento de la promesa que Él nos ha hecho de que un reino diferente, justo, honesto y noble a través de nuestro amado Yahushua se establecería para que todos aquellos que han sido llamados a estar dentro de ese reino puedan realmente vivir una gobernanza totalmente diferente a la que hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Nuestro amado Yahushua nos dejó enseñanzas sobre la injusticia que los hombres que tienen poder y tienen autoridad dentro de los gobiernos terrenales hacen cualquier cantidad de leyes que ponen en detrimento la enseñanza que Él nos dejó, que Él nos ofreció durante ese tiempo de prédica, pero que al final reconoció y recordó que estaba en las Escrituras desde siempre, que era parte de lo que el Padre enseñaba, que era parte de lo que el Padre dejó para su pueblo, para aquellos que ciertamente se constituyen en su pueblo. Esa palabra no ha muerto. De hecho, Yahushua lo dijo muchas veces, que Él no vino a abolir las escrituras ni a abolir las leyes que el Padre dejó. Pero en muchos versículos vemos dentro del pacto renovado cómo Yahushua peleaba contra ciertas leyes que aquellos que no son estudiosos de las escrituras pudiesen pensar que son las leyes establecidas por el Padre Eterno. Pero no es así. Leyes fueron colocadas por encima de las verdaderas y esas leyes las han querido establecer desde siempre. No son nuevas. Recordemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero aquellos que hemos conocido a Yahushua y hemos decidido vivir por Él y para Él, encontramos en las Escrituras aliento, encontramos la fortaleza para mantenernos fuera de esas leyes que han venido a perjudicar a los seres humanos. Por ello es que quiero decirles que esto no es nuevo, pero sí debe ser en el corazón de nosotros a diario un nuevo deseo, el querer buscar la forma de no caminar bajo ese tipo de leyes que no son las correctas, que aunque están siendo colocadas por encima de la palabra de nuestro amado Padre Celestial Yahweh, nosotros no podemos seguirlas. Y cuando me refiero a nosotros, incluyo a todos aquellos que caminan bajo la fe verdadera, no bajo una religión, porque la religión pone muchos estándares que no están dentro de las escrituras. Son tradiciones de hombres, doctrinas de demonios que se establecen como parámetros de conducta, pero que cuando los buscas en las escrituras para confirmar si realmente es palabra de Yahweh,
pues encuentras que no es así, que ha sido tergiversada, que ha sido manipulada, que ha sido tomada a conveniencia. Y esto ha sido también piedra de tropiezo para muchos que cuando quieren buscar la fe y encuentran que hay tanta confusión, entonces dice, pues mejor me quedo como estoy, porque la verdad es que no veo que la fe pueda darme ninguna claridad, porque ya yo vengo confundido, vengo confundida y veo pues que también dentro de aquellos que se hacen llamar hijos del Padre Eterno Yahweh viven en confusión. Por ello es que la religión nunca jamás podrá salvar a nadie. La religión no podrá darle claridad en cuanto a la verdad. Sí debemos decir que la religión tiene una parte de verdad y es una parte de verdad que hay que tomarla en cuenta. Pero cuando permitimos que una verdad se mezcle con mentira, entonces la mentira ocupa un espacio de peso, aunque pueda ser muy pequeña. Al mezclarla con la verdad, hace que la verdad pierda su poder. Por ello es que nuestro amado Padre Celestial nos exhorta en infinidad de pasajes bíblicos que no mezclemos las cosas, que las separemos. Y aunque Él no es de división, no es lo mismo separar que dividir, porque la división es otro término y no es lo que el Padre busca. Más bien el Padre siempre busca unir. Pero cuando nos habla de separar, nos instruye con claridad que tenemos que separar lo bueno de lo malo para poder entonces tomar lo bueno y desechar lo malo. Y así ese es el proceso en el cual a diario caminamos, porque encontramos que a nuestro alrededor hay mucha maldad y esa maldad ha sido colocada como un estándar de vida, como un formato a seguir, como un valor agregado dentro de una sociedad que cada día camina más hacia la destrucción. Vamos a visitar un poco el libro de Isaías para notar qué nos dice, y lo voy a leer con ustedes porque seguramente ustedes pues también tienen las escrituras a su alcance. Vamos a leer unos pequeños versículos, no nos vamos a detener mucho porque ya esos versículos son bastante claros para el mensaje que hoy quiero que podamos asumir, que podamos reflexionar en él y buscar la forma de no solo dejarlo en un mensaje y listo, sino de aplicarlo a nuestras vidas en el entendimiento que el Padre Eterno Yahweh nos da a través de su Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh. En Isaías 10, te doy el chance de buscar tus escrituras. En Isaías 10, desde el primer versículo, nos habla y nos pone en contexto sobre la maldad que había en la humanidad para aquel entonces, la que a lo largo de la historia humana tuvieron que vivir no solo los profetas, sino por supuesto también los discípulos de Yahushua, el mismo Yahushua, los apóstoles que quedaron después de él, las generaciones que a lo largo de los siglos han venido caminando, nosotros que estamos en el presente y que tiene que llegar el momento en que esa línea de maldad se tiene que cortar. Es la promesa que nuestro Yahushua nos ha hecho porque Él viene a reinar y por supuesto que bajo su reinado imperará no solo el shalom, no solo la paz, sino que imperará la justicia, el honor, la nobleza, que son atributos que parten de una vida verdadera en la fe. Porque podemos decir, sí, yo creo en Yahushua, yo conozco su nombre verdadero, pero si yo no vivo bajo esos parámetros correctos que Él de paso estableció, los dejó allí en las escrituras, no están escondidos para nosotros. Si yo no vivo bajo eso, pues entonces tengo una fe incierta realmente. No tengo una fe en todo caso. Vivo bajo una religión y la religión es muy apariencia.
haces creer a través de tus actos o a través de tus palabras que caminas muy correctamente, pero al cerrar la puerta de tu casa hay oscuridad, porque quizás has querido llevar mucha luz hacia afuera, pero en ti mismo hay oscuridad y eso es un representativo de una vida religiosa. Pero cuando vivimos la espiritualidad como debe ser, permitiendo que nuestro espíritu se conecte con el espíritu de nuestro Padre Eterno, con su Ruach HaKodesh, así como lo quiso Yahushua antes de partir, lo dijo, no los dejó huérfanos. Yo les dejo a el espíritu de santidad. Es más, nos dijo algo que en lo particular cuando lo pienso, digo, uy, cuánta verdad hay en eso, pero qué poca atención que le ponemos. Cuando él dice, les conviene que yo me vaya, ¿eh? Y lo dice con mucha claridad. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu de Santidad. Lo que quiere decir con esto es que si él no se iba, el Espíritu de Santidad no podía venir. Así que nosotros tenemos que, así de la misma manera en como él lo dijo, les conviene que yo me vaya, pues obviamente tenemos que entender que nos conviene muchísimo que la Ruach HaKodesh se vincule con nuestro espíritu para poder vivir una vida kadosh, una vida apartada, porque eso es lo que significa la palabra kadosh, apartados del mal, apartado de todo esto que hay a nuestro alrededor, de tanta mentira, de tanta vanidad, de tanto egocentrismo, de tantas personas que buscan y viven solo con el deseo de querer proyectarse a sí mismas, de querer recibir el aplauso, recibir el reconocimiento, palabras donde les levanten todo el tiempo la autoestima. Parece que tienen un problema con la estima, ¿no? Que no saben dónde colocarla, que a diario ponen un selfies en el perfil, que cambian constantemente sus estados. Parece que hay un problema psicológico allí y que no lo han querido, obviamente, analizar, aparte de, por supuesto, el problema espiritual que te hace buscar de los demás la aprobación constante y no te das cuenta que en el mundo no la vas a encontrar. Si realmente eres de Yahweh y de Yahushua, los demás no te van a aprobar. Y si te quieres hacer parte de ese tipo de sociedad y mezclarte o vincularte con agrupaciones que caminan fuera de la verdad, pues estás yendo en contracorriente, porque no es allí donde vas a encontrar la aprobación, no es allí donde vas a encontrar el amén, lo vas a encontrar es en lugares donde personas caminan bajo tu propio entendimiento de las escrituras. Y bien lo manifiesta nuestro Padre Eterno y nuestro amado Yahushua. No pueden andar dos juntos que no están de acuerdo. Así que es esto de querer involucrarse en todo este acontecer que la tecnología te ofrece, involucrarse en lo personal, es un error. Y colocar allí tus pensamientos, tus ideas, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás comiendo, qué te vas a poner, para dónde vas. Y todo eso es propio de este tipo de tiempo en el que estamos, de esta generación en la que estamos, que vive de las apariencias, que tienen mucho amor para sí mismos y alimentan su ego, alimentan su vanidad. Pero aquellos que caminan en la fe no andan en eso, no andan cambiando constantemente sus fotos, ni tomándoselas, ni poniendo acá, ni poniendo allá y haciéndole ver a todo el mundo lo que están haciendo. Porque esto no solo que trae un problema en la vida emocional de la persona, sino que también trae un problema espiritual, porque se empiezan a manejar entidades que corroen más aún el alma de lo que ya está corroída por las acciones personales de cada quien. Pero bueno, esto es otro tema, esto no lo vamos a hablar en cuanto a lo que la influencia del mal nos hace a nivel personal, que ya es muchísima. Pero aquí lo que quiero es que compartamos cuando el Estado,
cuando los gobiernos establecen leyes que van fuera del orden de nuestro amado Padre Celestial. Leemos un poco en Isaías. Fíjense lo que dice desde el verso 1. Dice, hay de los que componen escritos malvados y escriben documentos perversos. Cuando nos habla de esta particularidad, nos está refiriendo a leyes, escritos malvados. Las leyes se ejecutan, pero se plasman primero dentro de los acuerdos en los diferentes países, en los diferentes departamentos que manejan la legislación, y luego, pues, una vez aprobadas, se implementan dentro de una constitución para que sean las leyes que rigen esa nación. Pero aquí nos está advirtiendo, nos dice un ay. Si recordamos un poco cuando Yahushua y habló sobre las bienaventuranzas, también nos hablaba de los ay. Repito, ¿sí? Hay de los que componen escritos malvados y escriben documentos perversos para subvertir la causa de los pobres, para privar de sus derechos a los necesitados de mi pueblo, para que las viudas sean su despojo y los huérfanos su botín. Quiero enfatizar en esto algo, ¿no? Porque muchas veces hay quienes dicen, pero bueno, ¿cómo saber cuando una nación tiene leyes que son equivocadas? O cuando esa nación a nivel gubernamental está actuando fuera del orden que el Padre quiere. Lo vamos a ver si nos fijamos en cómo vive esa nación, cómo vive el pueblo, porque se suponen que los gobernantes son elegidos por ese pueblo a través de lo que naciones que caminen en democracia han establecido. Por lo tanto, ellos se deben a ese pueblo. Son sus líderes, ¿verdad? Los líderes que el mismo pueblo elige para que puedan hacer que ellos vivan mejor. Este es un sistema de gobierno basado en el voto. Por ello es que decimos que es democrático, porque todos votan. Es un sistema de votación donde el pueblo mismo llega a un consenso, a un acuerdo y escogen diferentes opciones, y esas opciones que escogen, a su parecer, les parecen que son las correctas y pues lo eligen como su líder para que pueda gobernar esa nación. Y por supuesto que este gobernante debe rodearse de personas con su propio criterio, ¿correcto? O por lo menos con el criterio por el cual fue escogido para que pueda el pueblo recibir esos beneficios. Pero cuando vemos que el pueblo no recibe beneficios, sino todo lo contrario, está caminando bajo la pobreza. Miren que para subvertir la causa del pobre, ¿ok? El mismo Yahushua nos dijo que siempre iba a haber pobres, que siempre íbamos a tener aquellas personas que no tenían suficientes recursos para vivir. Y de hecho, dentro de las leyes que Moshe estableció, había facilidades para aquellos que estaban en menor posición. Y de hecho, el mismo Padre nos lo afirma cuando, por ejemplo, en las festividades, cuando se recogía la gavilla, pues el Padre decía, dejen, una vez que hagan la recolección de la cosecha, dejen también trigo allí, no lo recojan todo, para que aquellos que tienen menos condición económica puedan ir y lo recojan y se puedan saciar. Y un poco lo vemos también en la historia de Ruth y Noemí. Entonces, subvertir la causa del pobre es aprovecharse de la misma condición de pobreza para hacerlos más pobres. Y es lo que vemos en algunas naciones, y debo decir, muy a mi pesar, en naciones no solo de Latinoamérica, sino también en naciones como África,
Vemos cómo la pobreza es parte de una realidad allí. Naciones que pudiesen tener abundancia porque son ricas en siembra o en mares o en agua dulce o en tierras raras, como se suele decir ahora pues muy cotidianamente, o en minerales, etcétera. Pero hay pobreza en esos países. Entonces aquí hay un problema y el problema radica en aquellos que gobiernan, porque indudablemente están estableciendo leyes que no van a favor del pueblo. Luego sigue diciendo, para privar de sus derechos a los necesitados de mi pueblo. El Padre tiene a sus hijos esparcidos a lo largo de toda la tierra. Y muchos han llegado a vivir y nacer en naciones donde se les priva su derecho como hijos de Yahweh. Y eso no quiere decir que ya automáticamente, como predican muchas denominaciones religiosas que hablan de que como Yahweh es el dueño del oro y la plata, pues yo tengo que vivir lleno de oro y de plata. No, no se trata de eso. Han tergiversado y por supuesto han sacado un texto fuera de su contexto. Pero el pueblo de Yahweh, los hijos de Yahweh, tienen derechos a la vida y de hecho lo tienen todos los seres humanos, derecho a la vida, a poder tener una manutención, a poder desarrollarse como seres humanos, como profesionales dentro de una sociedad, a ser proactivos, a poder ser parte de la producción humana que levanta esa sociedad y que la pone en un nivel de abundancia, de productividad, de progreso. Eso es parte de los derechos de aquellos que vivimos dentro de las naciones. Pero si las leyes que están allí establecidas en esa nación no fomentan el derecho de los ciudadanos, entonces ese país está caminando fuera del orden del Padre. Y esto solo manejando el sentido común, ya ni siquiera preguntándonos qué otras cosas pudiesen estar haciendo, qué nivel de corrupción pudiese tener esas naciones, en qué tipo de leyes malsanas o aberrantes se pudiesen estar manejando, como en el caso de Sodoma y Gomorra, que tenía prácticas totalmente aborrecibles, que no era necesario tener mucho entendimiento para darse cuenta que ciertamente estaban mal, prácticas que ya son leyes, por cierto, en muchos países y que aquellos que no las cumplen se meten en contra de el mismo país, son enemigos de ese país. Y aquellos que caminan en la fe tienen que evaluar cuando vives en un país que te ha establecido leyes como las de Sodoma y Gomorra, te tienes que ir de allí. No puedes quedarte a ser parte de eso, porque te tocará entonces ser parte de eso. Y ya conocemos la historia de Lot, como toda una ciudad fue destruida. Entonces, estos países que aprueban leyes de este tipo, como hacer que los niños desde muy pequeños, sin tener mucho conocimiento, decidan si son niñas o niños, y como otras tantas leyes que de verdad instalarme a hablarlas de cuáles son los países que han aprobado, y si están ustedes atentos a las noticias podrán incluso saberlas también. Más que eso es comprender que aunque no veamos ese tipo de leyes, cuando el pueblo padece, cuando el pueblo no tiene derechos, cuando la pobreza es extrema, cuando las viudas, como dice aquí el versículo que estamos leyendo, el 2, para subvertir la causa de los pobres, para privar de sus derechos a los necesitados de mi pueblo, para que las viudas sean su despojo y los huérfanos su botín. Cuando hay países donde hay niños abandonados en la calle, donde no hay cómo alimentarlos, cuando es parte de la cotidianidad, personas hurgando en la basura, familias destruidas, mujeres que no tienen quien las pueda ayudar, teniendo que
hacer ya a determinada edad trabajos para poder mantenerse, cuando no hay un proyecto de país que ponga por encima de la mesa los privilegios de los más necesitados, entonces ese país tiene un problema. Nosotros allí no necesitamos sino solo darnos cuenta de que el Padre no está contento en ese lugar. Y aquellos que vivimos en esos lugares tenemos la obligación moral, ética, como hijos de Yahweh, de procurar que nuestras oraciones estén dirigidas a que haya cambios en ese lugar, porque hay un pueblo del Padre que está siendo maltratado. Luego nos dice en el verso 3, fíjense lo que nos sigue diciendo en Isaías 10 que estamos leyendo. ¿Qué harán ustedes en el día del castigo, cuando venga de lejos la calamidad? ¿A quién huirán a pedir auxilio? ¿Y cómo salvarán sus cadáveres? Esto es una pregunta que nos hace aquí Isaías. ¿Qué harán ustedes? Y quizá nosotros pudiéramos decir, bueno, esta pregunta no nos la está haciendo a nosotros, seguramente se las está haciendo a esos gobernantes que han actuado con maldad. Pero puede que sí, puede que no. Y si nos está preguntando a nosotros, los que tenemos la responsabilidad de orar y de hacer que se hagan los cambios a través de las facultades y las autoridades espirituales que nuestro amado Padre Celestial nos ha entregado, es importante que nos preguntemos a quién le hace esta pregunta. Luego dice en el verso 4, lo voy a leer el 3 nuevamente para pegarlo con el 4. ¿Qué harán ustedes en el día del castigo, cuando venga de lejos la calamidad? ¿A quién huirán a pedir auxilio? ¿Y cómo salvarán sus cadáveres de caer bajo los compañeros prisioneros, de caer bajo los muertos? Sin embargo, no ha cesado su furor y su brazo todavía está extendido. Cuando nos dice aquí su brazo todavía está extendido, indudablemente pudiésemos pensar que aún a pesar de todo lo que va a suceder, porque va a suceder que toda la escritura se va a cumplir, de todo lo que pueda pasar y que ya no tendrá vigencia, créanme que las escrituras nunca dejarán de pasar, siempre tendrán evidencia y existencia, porque la palabra del Padre permanece para siempre. Y cuando vengan todas estas calamidades, ¿qué podemos responder nosotros? Hay un compromiso moral en el pueblo del Padre y lo tenemos que asumir. No podemos cerrar los ojos ante el dolor, la pobreza, la hambruna, la explotación y el sacrificio que se está haciendo con el pueblo que el Padre también llamó, y hasta con todos los seres humanos. Porque hay un derecho a la vida, hay un derecho a poder respirar, a poder alimentarte, a poder comprender de dónde vienes, cuál es tu propósito, a dónde vas, cuáles son tus raíces y por supuesto cuál es tu meta. Pero este derecho es un derecho que el Padre Eterno nos dio y es un derecho por el cual tenemos que luchar. Y en muchos países ese derecho está cercenado. Y no me refiero solo a países latinos, me refiero a países del África donde hay tanta pobreza. Y algunos que caminan en la religión solamente parece que se encursan en aquellos países donde está prohibido que se hable del Padre o que se camine bajo la fe. Esto va más allá de eso, les cuento. Porque no solamente es el hecho que te prohíban que tú hables del Padre o camines sobre la fe, sino que te prohíban vivir también. Y la vida es un don que el Padre nos da. Y al prohibirte vivir, te prohíben también ser parte del Padre. Entonces hay cosas que han trascendido, la maldad ha trascendido a tal punto que se camufla bajo leyes que son malsanas para la humanidad. Y necesitamos despertar también nosotros y darnos cuenta de cómo este tipo de leyes colocadas y aceptadas por un grupo de seres humanos que dejaron de ser humanos hace mucho tiempo, están destruyendo a aquellos que sí son humanos. Porque el ser humano tiene el verdadero, ojo,
tiene un sello y muchos ese sello lo tienen apagado por el mismo estilo de vida que han escogido. Y aquellos que sin saberlo son parte de esa humanidad que está fuera de control porque ha perdido su vínculo con el Creador, están dormidos, son víctimas también. Y por tanto nosotros tenemos que asumir el rol de defensores, aunque quizá la palabra es muy grande, dirán algunos, pero al interceder por esa humanidad dormida, por esa humanidad secuestrada, y al interceder por aquellos que están haciendo el mal, pero que algunas veces ni siquiera saben porque el mal está muy camuflajeado, nosotros estamos haciendo lo que el Padre nos llamó a hacer. Debemos seguir orando, no podemos quedarnos sin hacer nada. Y muchos piensan que a la hora de hacer algo implica salir a la calle con una pancarta y quizá poner en peligro nuestras vidas. Pero así no es como trabaja el hijo y la hija de Yahweh, y mucho menos los que siguen a Yahushua. Nosotros tenemos otro tipo de armas y esas son las que tenemos que poner en uso. Pero obvio que también hay que aprender a cómo desarrollar esas armas, a cómo llevarlas puestas. Las escrituras nos hablan de cómo y nosotros nos debemos sumergir en ese entendimiento porque el mal se está apoderando de algo que no le pertenece. Y los únicos que tenemos la autoridad para contrarrestar el mal son los que caminamos en el bien. Nadie más. Por ello quería compartir contigo esta reflexión. No dejemos que el mal siga caminando con la fuerza con la cual se está estableciendo cada día más como un cáncer, como un carcoma que se va comiendo todo lo que toca. Así que bueno, te dejo esta reflexión para que puedas indudablemente estudiarla, analizarla y también digerirla. Shalom, shalom.